Nos encontramos una vez más aquí en Pulso TV Mercado junto al analista de Capital FX Roberto Silva, con quien tenemos una pauta llenísima de temas para esta semana. Hablaremos acerca de China, Europa, Estados Unidos y también la relación dólar y cobre. Para empezar todos estos temas le hacemos las preguntas a Roberto, que nos acompaña desde aquí ya en el estudio. Buenas tardes, Roberto. Hola, Antonella, ¿qué tal? Empecemos con el tema de China, que hoy pareciera súper importante. Se acabó la reunión y aún así no hubo mayores movimientos. Pero ¿cómo se vio afectado entonces el mercado? Bueno, en general la percepción del mercado fue en general de pesimismo o decepción. Se esperaba que hubiera algún tipo de anuncio o medidas un poco más concretas. Como dijiste, tuvo una reunión que duró 4 días, que tuvo bastante, en general a todos los mercados bien pendientes de alguna posible anuncio ya más concreto y que fuera en línea también con esta reforma sin precedentes que supuestamente estaría llevando a cabo China. El comunicado que se entregó hoy día, en términos generales, no dice nada muy concreto y de hecho agrega un poco más de burocracia a algunos procedimientos que hoy día se están llevando a cabo, que tiene que ver básicamente con la relación entre lo rural y lo urbano, y donde también hay un problema más o menos importante en China, que lo sabemos porque en el fondo hay mucha gente que vive en el sector rural y que hoy día ve el sector más urbanizado como potencial oportunidad y en ese sentido hay bastantes restricciones. Como te digo, en general no hubo ningún anuncio concreto, por lo tanto el mercado no lo tomó, no lo celebró. De hecho, con el comportamiento de las bolsas podemos darnos cuenta que en general el sentimiento es de pesimismo, ¿ya? Y asimismo también hubo algunos commodities que se impactaron, principalmente lo que nos importa a nosotros, que es el cobre. Perfecto, entonces seguimos neutro con el tema China. En general sí, yo creo que habría que esperar el desarrollo en las próximas semanas, pero de momento es más o menos neutral. Excelente. Y también seguimos con Europa. Vemos el tema de la producción industrial, la cual la verdad es que no alcanzó las previsiones que se estaban estimando, pero aún así tenemos próximamente mañana el tema del PIB. ¿Qué podemos esperar con este nuevo dato? ¿Cómo cambiaría entonces el tema de la aceleración de la economía o no? Claro, mira, en general, bueno, en la lectura hoy día de la producción industrial, que es un indicador bastante importante, yo diría que hay una doble lectura, porque en términos trimestrales, efectivamente, la producción industrial se contrajo, o sea, no logró crecer, sino que por lo contrario disminuyó, a diferencia del segundo trimestre de este año, en donde vimos una expansión cercana al 1%. La contracción hoy del último trimestre, es decir, del periodo julio-septiembre, fue de un 0,3%. Pero, ¿por qué digo doble lectura? Porque en términos interanuales, es decir, en términos si comparamos el desempeño del trimestre de este año con respecto al trimestre del año anterior, sí hay un avance mayor a un 1%. Así que en general el dato, claro, si bien el de corto plazo no fue bueno, por otro lado está el que de alguna manera confirma que en general Europa o la zona euro ya estaría por lo menos avanzando. Se pone en duda en general por lo que dices tú, el anuncio mañana del PIB ya viene con una proyección que es menor al del último trimestre. Se espera que se crezca un 0,2% frente al 0,3% que creció. Por lo tanto, en general, y hoy día lo vimos en el comportamiento de las bolsas, el sentimiento es más o menos de un poco de decepción, porque mucha gente pensaba que esta aceleración que habíamos visto en los últimos 2 meses de Europa iba a ser más o menos progresivo, y no lo ha sido. Pero yo igual sería cauteloso en el sentido de no ser tan pesimista. Recordemos que la crisis que vivió Europa, la zona euro, es una crisis que no había precedente, nunca habíamos visto algo parecido o similar. Por lo tanto, tampoco me parece a mí que deberíamos ser tan optimistas como para esperar, como te digo, un crecimiento progresivo. Así que, en general, como para resumir y redondear, yo creo que hay que ser cauteloso. La aceleración o el crecimiento claramente no está haciendo como se pensó en un principio, pero sí creo que hay que conformarse y mirar un poco el lado del vaso lleno, en el sentido de que por lo menos ya no hay recesión y la zona euro está creciendo. Excelente. Y a diferencia de lo que pasa con Europa, en Estados Unidos estamos viendo signos y cifras positivas, las cuales podrían ser a primera vista una lectura negativa, si se quisiera, porque se podría aventurar el tema del retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal. ¿Sería descabellado pensar que esto podría pasar en diciembre? ¿Bernanke se quisiera ir dejando un statement y retirándolo desde antes? Mira, yo personalmente yo pienso que no. Yo pienso que de todas maneras hay un indicador que para mi juicio es clave en Estados Unidos, que es la tasa de desempleo, que sigue en torno al 7%.
Por lo tanto, yo no veo una razón, digamos, como para pensar en un recorte de los estímulos ya, en la próxima reunión. Sí, reconozco que han habido, nos hemos sorprendido, como tú dijiste, efectivamente la semana pasada conocimos el PIB de Estados Unidos, el cual superó las previsiones, creciendo en el último trimestre un 2.8% frente al 2.5% que se esperaba. Por lo tanto, hay mejores datos. Al mismo tiempo, también el viernes pasado conocimos el dato de empleo, que también sorprendió, en donde por fin se crearon más de 200.000 empleos. Aquí hay un dato no menor que lo quiero decir brevemente. Para que Estados Unidos pueda disminuir la tasa de desempleo, en promedio debería estar creando por sobre los 200.000 nuevos empleos mensualmente. Y si uno toma este año como muestra, claramente estamos bajo los 200.000 promedio. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, sí, creo que se ha generado este sentimiento, esta sensación de que podría haber un recorte anticipado, pero yo personalmente creo que no. Creo que deberíamos tener todavía estímulos hasta por lo menos marzo. Y eso se ha visto en las bolsas, en donde también ha impactado, además de las bolsas, los commodities, porque claramente con un retiro gradual de los estímulos monetarios, los primeros afectados vamos a ser los países emergentes, que son los principales países que producen commodities. Y al mismo tiempo las bolsas de los países desarrollados, que hoy día están de alguna manera adictas a este programa de estímulo, también se vieron impactadas porque en el fondo hay una amenaza. Pero yo sigo pensando en que no es todavía el momento. Creo que todavía vamos a tener estímulo hasta por lo menos la reunión de marzo. Excelente, seguimos con cautela entonces a la espera de cómo se siga desarrollando y ahora también que se viene pronto el cambio de mando en la Reserva Federal. También, sí. Perfecto. Y ahora sí, Roberto, para ir cerrando esta entrevista, podríamos hablar en cuanto a la paridad dólar-peso, la que estamos viendo niveles que no los veíamos desde hace 2 años. Y también, estamos viendo al cobre también con caídas súper fuertes. Entonces, un poco saber qué es lo que podemos esperar para estos ítems. Bueno, el dólar en general se ha comportado acá en Chile en línea con el resto del mundo. O sea, el dólar a nivel mundial se ha apreciado bastante. De hecho, vimos con respecto al euro una apreciación fuerte con respecto a la libra esterlina de Inglaterra y otras monedas tanto emergentes como desarrolladas. Si nos centramos en los efectos globales, la tendencia sigue siendo al alza. Me parece que en la medida que se sigan alimentando estas especulaciones de que el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos efectivamente va a recortar, o se piense que va a recortar el programa de estímulo anticipadamente, es decir, antes de marzo, me parece que podríamos ver un mayor espacio para apreciarse el dólar. Incluso podríamos ver superar los niveles de 525, ¿ya? Y por otro lado, si nos centramos también o miramos un poco más detenidamente los fundamentos de acá internos, también se apoya, digamos, la idea de tener un tipo de cambio un poco más, digamos, más apreciado, porque tenemos el efecto de la tasa de interés. Ya se adelanta, de hecho, una encuesta hace poco en donde más de 50 operadores piensan que podría haber un nuevo recorte antes de que termine el año, llevando la tasa a 4.5. Por lo tanto, eso podría seguir haciendo escalar al precio del dólar. Y como dato también creo que hoy día es clave el tema de la incertidumbre que se está viviendo por las elecciones acá. Si bien tenemos todo más o menos claro cuál debería ser el resultado, ese resultado en general no le acomoda mucho al mercado. Se habla de un nuevo gobierno en donde el core de esto o la palabra medular debería ser un menor crecimiento. Y al haber menor crecimiento, obviamente va a hacer, digamos, al Banco Central actuar con un mayor estímulo monetario, lo que haría básicamente traernos nuevos recortes y seguir haciendo escalar al precio del dólar. Y como dices también, el efecto que hemos tenido como también paralelo, que se podría decir que es externo, que tiene que ver con el cobre. El cobre hoy día lo vimos con una fuerte caída a raíz un poco de lo que pasa en China, con esta decepción de lo que comentamos recientemente acerca de la reunión de 4 días. Y por otro lado también el tema de los estímulos monetarios también impacta directamente a los commodities. Por lo tanto, creo que si es que mantenemos constante lo que está pasando hoy día, deberíamos ver una mayor apreciación del dólar e incluso me atrevería a decir que podría ir a buscar niveles cercanos a los 530. Excelente, Roberto. Nos quedamos entonces con este análisis nacional e internacional. Que estés muy bien. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.